Vale, hoy vamos a ver entonces conceptos básicos y como una introducción a lo que son los algoritmos en las redes de flujo. Y vamos a empezar eh, como dando un ejemplo, ¿no? de qué consiste esto. Bueno, el problema básico, uno de los problemas básicos que hay sobre las redes de flujo es buscar el flujo máximo que puede pasar sobre la red. Entonces, ¿cómo se representa una red de flujo? Vamos a representarla como unos nodos que están conectados, no sé, por acá, y que están conectados con aristas dirigidas, no sé, por acá, por acá, por acá, por acá, acá, este también, digamos que por acá, y eh, este grafo va a tener dos nodos especiales. Entonces, va a tener un nodo especial que se va a llamar el source o la fuente, y va a tener uno especial que se llama en inglés el sink, que traduce como el sumidero o el desagüe, bueno, por donde sale el agua, que representa con una T tradicionalmente. Y bueno, pues estos nodos especiales también están conectados con algunos de los nodos de la red. ¿Listo? Importante que el nodo fuente no tiene aristas entrantes, ¿sí? Porque de él es que va a salir el flujo que se va a dirigir hasta el sink. Entonces, el sink no tiene aristas de salida, solamente tiene aristas de entrada. Esto básicamente sí es como se ve una red de flujo, de pronto más bonita, pero algo así. Y nos falta un elemento importante y es que las aristas cuentan con un peso, ¿sí? Con un valor. Entonces, vamos a poner acá, no sé, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 5, 2 y 3 y 4, no sé. Entonces, los pesos en las aristas van a representar la capacidad de la arista. Entonces, la capacidad significa la cantidad de flujo que puede pasar a través de ella en la dirección en la que está la arista. Entonces, acá puede pasar 2 de flujo, acá puede pasar 4, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué consiste este problema de buscar la máxima cantidad de flujo que puede pasar por aquí? Si nosotros pensamos en esto como si fueran tuberías de agua, y cada una de las aristas es una tubería, cuya capacidad es esta. Y consideramos cada uno de los nodos como si fueran intersecciones o conexiones entre tuberías. Entonces, si nosotros lo vemos como una entrada de agua por acá, ¿sí? Por este nodo, entonces el agua va a empezar a pasar eh, por las aristas, ¿sí? Va a empezar a moverse de esta manera y a medida que se va moviendo, pues va llegando agua a esta parte de la red, que es el sumidero. Entonces, lo mismo, bueno, puede ir por acá agua, entrar por acá, irse por acá, venir por acá. Puede que algunos de los tuberías nunca se utilicen. El caso es que acaba de llegar una cantidad de agua. ¿Listo? Eh, Dos condiciones que se tienen que cumplir
siempre que pues intuitivamente uno se puede dar cuenta que se tienen que cumplir es que la cantidad de flujo que entra por un nodo, o sea, que entra a un nodo más bien, tiene que ser la misma cantidad de flujo que sale de él. No puede entrar una cantidad 3 de flujo y salir una cantidad 5 porque como que no se puede crear flujo imaginario en el nodo. Simplemente lo que entra es lo mismo que sale, porque tampoco se puede mantener flujo en un nodo. ¿Por qué digo que es intuitivo con el ejemplo? Porque pues, si lo vemos como con el ejemplo del agua, pues yo no puedo acá en una teoría como que el agua se retenga, sino que siempre va a estar empujada por el agua que está entrando, y esa misma cantidad es el agua que va a ir saliendo. Y no se puede retener acá, ni va a entrar agua adicional de alguna manera mágica por acá, por esta intersección. Entonces, esa es la primera cosa a tener en cuenta. La cantidad de flujo que entra por un nodo es la misma cantidad de flujo que sale de él. Y la segunda cosa a tener en cuenta es que la cantidad de flujo que sale por la fuente, por el source, tiene que ser la misma cantidad de flujo que llega al sink, ¿sí? Y de hecho esa condición viene como añadida con la condición anterior, porque si la condición anterior se mantiene, este, pues se garantiza que siempre el flujo que está saliendo acá es la misma cantidad de flujo que llega acá, porque no lo vamos a retener en ningún lado, ni vamos a crear flujo nuevo en algún otro lado que no sea la fuente. ¿Listo? Vale, ahora, ¿en qué consiste el problema de calcular la cantidad de flujo máximo que puede pasar a través de una red? En calcular, digamos, sigamos con el ejemplo del agua este, ¿no? Entonces acá está entrando agua, se va moviendo acá por la red de alguna manera y acá sale una cantidad de agua, un volumen de agua. Digamos que esto está pasando de manera constante en el tiempo. O sea, el agua sigue, está entrando, se está moviendo por acá y va saliendo todo de manera constante. Entonces, si yo mido acá la cantidad de agua que está saliendo, eso me da la cantidad de flujo, ¿no? La cantidad de flujo que está pasando a través de la red. Entonces, el problema del flujo máximo lo que busca es maximizar esta cantidad de agua que está saliendo constantemente a través de la red. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Hay dudas? ¿Se entiende? Eh, el grafo del flujo siempre es un DAG o pueden haber ciclos. Pueden haber ciclos y de hecho el grafo también puede ser bidireccional, porque una arista bidireccional, ay Dios, una arista bidireccional, uno la puede tomar como si fueran dos aristas dirigidas, ¿no? Una en este sentido y la otra en el otro. Lo que pasa es que cuando son estos casos, la implementación cambia un poco, se hace más compleja de manejar estos casos que este caso particular. Este caso es más fácil. Pero bueno, a fin de cuentas uno tiene una implementación que sirva para todos y no se pone a preocuparse por eso. De pronto, una implementación solo para este caso sería más fácil o más cortica o más entendible, pero pues en competencia no sirve de nada tener como dos cosas que hagan exactamente lo mismo, pero implementadas diferente. Como que una sirva para un caso y la otra para el otro. Mejor si se tiene algo que funciona siempre. Eh, Puede haber ciclos, como les digo. Bueno, ya de hecho en este caso, pues, si nosotros tenemos esto así, pues ya ahí hay un ciclo. Eh, Dice, pregunta que, bueno, Gracias. Es como mejor, ¿no? Nodos intermedios para evitar direccionales. Nodos intermedios. Mm, ¿Cómo así nodos intermedios? ¿Que esta lista la reemplace por un nodo o algo así? No entendí, no sé. Sí, o sea, en vez de que tenga una arista,
o dos aristas, una de ida y otra de regreso entre dos nodos, sería mejor como manejar un nodo intermedio para evitar que, no sé, que una conexión se maneje en dos direcciones, algo así. El tema es que con uno intermedio, o sea, ¿cómo los conectaríamos a fin de cuentas para que queden conectados ambos en ambas direcciones? Tendría que hacer como, bueno, este lo conecto a este lado del nodo, no sé, este lo conecto para acá y este lo conecto para acá y bueno, o sea, como que Sí, igual, de todas formas se va a mantener el ciclo va a sí, ocurrir. o sea, este caso particular no se podría solucionar con un nodo intermedio. Pero bueno, más adelante vamos a ver algo que sí trata sobre esto, estos nodos intermedios si nos alcanza el tiempo. Eh, que sí, es un buen truco manejar esto, reemplazar cosas por otras. Listo, entonces creo que no hay más preguntas. Sí, Felipe, pero entonces, si yo tengo esto, ta, ta, y ta, 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 si yo estoy parado en este nodo, yo no puedo ir al otro, yo no puedo ir a este extremo. Y acá en esta grafo original sí puedo, sí puedo. Entonces, como que no estoy modelando aquí lo mismo que acá arriba. Lo que sí pasa cuando yo hago las dos aristas dirigidas. Acá ya estoy modelando exactamente lo mismo de arriba, porque el peso que tenga esta arista, pues se lo pongo acá y se lo pongo acá también. Entonces, se mantiene. Pero con el no intermedio, pues sí, no habría forma. ¿Listo? ¿Más dudas o hasta ahí bien? Ok. Este, listo, entonces el problema es ese. Tenemos que calcular cuál es la mayor cantidad de agua que puede pasar a través de la red de manera constante. eh, y pues ese sería el flujo máximo, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver este problema? Entonces, hay un mancito, un señor que se llama Paul Fulkerson, y él se inventó como no un algoritmo, bueno, no una implementación total de un algoritmo, sino un método que se puede seguir para poder calcular el flujo máximo sobre una red. Entonces, ¿en qué consiste el método? El método consiste en que vamos a borrar esto. El método consiste en que vamos a ir tratando de enviar flujo mientras sea posible. Listo, entonces yo puedo decir, bueno, voy a irme por esta lista, voy a irme por esta lista, voy a irme por esta lista y listo, llegué de la fuente hasta el zinc. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de flujo que puede mandar por esta ruta? Dos. ¿Por qué? Porque si seguimos las condiciones que les dije al principio, aquí está llegando 2 de flujo. Por lo tanto, solamente puede salir 2 de flujo. Así este tenga mayor capacidad y por el momento esté sobrando, no, este no, por ahora como está, no puede generar más. Entonces, lo que va a llegar bueno, lo mismo pasa con el 3. Lo que va a llegar al final es una cantidad 2 de flujo, ¿sí? Si intentamos hacer otra ruta, podemos enviar acá. eh, bueno, vamos a ver, vamos a ir viendo de una vez una notación que hay para esto. Uno lo que hace es que va marcando eh, al lado izquierdo la cantidad de flujo que ha enviado, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros marcaríamos que mandamos 2 de flujo por acá, 2 de flujo por acá, 2 de flujo por acá. ¿Listo? Y eso parece un 1 y es un 2.
mandamos 2 de flujo. Listo. Entonces, si ahora intentamos, bueno, y todos estos números, pues sería 0, 0/3, 0/1, porque no hemos mandado flujo por ahí. Ahora, si nosotros enviamos por acá, luego digamos que nos fuimos por acá, y aquí de nuevo nos fuimos por acá, y de nuevo nos fuimos por acá, ¿qué pasa? La cantidad de flujo que podemos enviar ahí, ¿cuál sería? Sería 1. ¿Por qué? Porque es la menor capacidad sobrante que aún tengo. Porque, por ejemplo, acá la capacidad original es 4, pero yo ya estoy usando 2 de esa capacidad. Entonces, la capacidad restante o eh, la, sí, bueno, la capacidad que está sobrando en ese momento es 2. Y acá, la capacidad que está sobrando en ese momento es 1. Entonces, bueno, acá el menor estuvo en 2 lados, pero bueno, solo nos interesa saber cuál es el menor y esa es la cantidad de flujo nuevo que estamos enviando. ¿Listo? Entonces, mandamos ahora uno más de flujo. Y esto quedó como 1, esto quedó como 1/1, esto quedó como 3, este quedó como 3 y listo. Entonces, ¿puedo seguir mandando más flujo? Eso es lo que hace el método de Fulkerson. Va preguntando, ¿puedo seguir mandando más flujo? Pues intentemos a ver. Entonces, yo puedo mandar, bueno, yo por acá arriba ya no puedo enviar más, porque su capacidad ya está saturada, se le dice. Ya está saturada esta lista. En cambio, por acá abajo, si puedo ir de nuevo, puedo mandar 2. Por aquí arriba no puedo porque esta lista ya está saturada. Por aquí puedo mandar 2. Por aquí puedo mandar 2. Pero por aquí yo ya no puedo enviar nada porque esta lista está saturada. Aquí esa ruta no me sirve. Entonces me devuelvo. Por aquí puedo mandar, sí. Por aquí puedo mandar, sí. Entonces, ¿cuánto de flujo puedo mandar? 2. Listo. Y esto cambia a 3. Ya está saturada. Esto cambia a 1, perdón, 2 de 2. Este 2 de 5. 2 de 4. Se quedó como 0 de 1, 0 de 2. Y listo. Esa, terminamos esa siguiente iteración. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿puedo seguir mandando más flujo? Entonces, vuelvo y intento. Por acá no me puedo ir porque ya está saturada, por acá tampoco me puedo ir porque ya está saturada. Entonces, no puedo seguir mandando más flujo. Como ya no puedo seguir mandando más flujo, pues en principio, digamos, no siempre es así, sino que acá en el ejemplo, vamos a decir que ya conseguimos el flujo máximo. ¿Sí? El flujo máximo entonces es 5. Listo, ¿qué pasa? Acá se saturaron primero las aristas de entrada, de salida, perdón. Pero puede que no se saturen estas, sino que se saturen, no sé, se saturen esta arista, se sature esta arista y se sature esta arista. Así el resto ya no estén saturadas, pero si se saturan estas aristas, ya no puedo tampoco seguir mandando más flujo, ¿cierto? Entonces, el algoritmo que intenta enviar más va a decir como no, ya no puedo enviar más flujo, entonces listo, terminó. ¿Ok? Em, entonces, para hacer este algoritmo, nosotros necesitamos modificar nuestro grafo de entrada y crear un grafo nuevo que se va a llamar la red residual. ¿Listo? ¿Hasta este punto hay más preguntas o se entiende? Eso va a la materia de investigación de operaciones. Sí, en investigación de operaciones se ve flujo, pero muy demasiado por encima.
Se ven unas cositas, pero es demasiado superficial. Esa decisión no es peligrosa, ya que lo que puede enviar no satura lo que sale. No entendí la pregunta. Lo explico hablando que es más sencillo. Por ejemplo, si usted va a enviar, tiene un flujo y usted puede enviar por ambos, tiene dos salidas y por ambos puede enviar. Y usted le dice, bueno, envío por cualquiera porque es lo mismo. Pero ¿qué tal que si el siguiente paso del flujo de uno de los dos esté sellado ya? Sí, Entonces, o a mí no sea, me sirve enviar por eso que ya se selló, necesito enviar por el que no se ha sellado. Entonces, eso pues, imagino que lo verá después. pues coloque o sea, lo que yo le entendí fue como que vea el nodo que está al lado del source, el de abajito, vea que en el nodo de 2 de 2 podría enviar uno de flujo y enviar el otro de flujo que le sobra por la tubería de abajo. O sea, como que tomar esa decisión no es como peligroso. Pues eso fue lo que entendí yo. Y también está Sí, más o menos sí, porque digamos que ahí no fuera dos, sino tres. Entonces usted enviaría los tres por ahí, pero como ya no hay más, digamos que no está la lista que baja, entonces se perdería ese flujo de extra que le envió por ahí, que podría haber sido llegar al final si lo enviaba por debajo. Ok, pero eso puede que pase en la siguiente iteración. En la siguiente iteración él va a volver a decir como, si acá me quedó un 2, eh, digamos que yo intenté mandar 3 por acá y acá se divide o mando 2 o mando uno, pero los 3 a la vez no los puedo enviar en esta iteración. Entonces, no, pues mande 2 por acá a ver qué consigue. Y mande por acá y mande por acá. Entonces me quedó uno. Ese uno, pues yo puedo volver a intentar enviar en la siguiente iteración. Entonces él vuelve y envía por acá. Y, por acá arriba ya no puedo, pero por acá abajo sí puedo enviar ese que me quedó faltando. Y digamos que este también alcanza la capacidad, entonces listo, lo termino de llenar. Y hay que, es un poquito enredado de entender o de imaginar al principio, pero tienen que verlo como si fuese, o sea, por eso lo explico. Y mucha gente también lo explica con el ejemplo del agua. No es que yo me fui por acá y por acá y por acá y por acá, entonces ya no puedo mandar más por este lado porque ya la usé esa arista. No es que ya la haya usado, sino que hasta que no se sature, ya no puedo dejar de enviar flujo por ahí. Pero yo no puedo retener flujo en ningún lado ni nada de eso. El flujo pasa siempre, sí o sí. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta porque a mí me pasó muchas veces cuando empecé con este tema que me confundía algunas veces. eh, bueno, los problemas de flujo por lo general no dicen o no está muy por encimita que sea flujo, sino que hay que pensarlo y modelar la red de flujo de alguna manera. El problema básicamente es modelar la red. Me pasaba a mí mucho que yo modelaba la red y pensaba que yo podía tirar el algoritmo y como que no, pues la cantidad de aristas que agarre en el flujo, eso significa algo, la cantidad de no sé, em, como que yo puedo mandar por acá y dejo tantico aquí y entonces el resto que pasa sí cuenta. No, el flujo, como el ejemplo del agua, pasa todo a través de la red por donde pueda pasar, o sea, siempre se va a maximizar. No va a ser como que, bueno, pasó un poquito por acá y pasó luego por acá y acá el agua se perdió y luego sí pasó el otro resto por acá. O siempre pasa. Entonces, em, por eso si digamos yo utilicé una arista y luego tengo flujo pendiente que puedo mandar por otra, pues él va a pasar por la otra. ¿Sí? Así pase por aristas que ya he visitado antes, pero aquí visitado no significa lo mismo que esté saturada. Una arista no recibe más agua o una tubería no recibe más agua hasta que no esté totalmente saturada. Ya cuando se satura, pues ya no pasa más agua por ahí. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, algo que sí puede pasar, y no sé si eso era lo que se refería, también, de hecho, esta temática de la red de flujo también se aplica para física. Y hay algoritmos
algoritmos de física que trabajan con esto. Y también los algoritmos de redes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos computadores o host, y ellos están conectados por alguna red y la red se encarga de enviar tramas o paquetes de información en tales direcciones a algunos puntos que se encargan de replicarla y redireccionarla y bueno, entonces como que toda esa vaina tiene que fluir el flujo de información, valga la redundancia. Entonces se utilizan también estos algoritmos como para distribuir una conexión. Digamos que las conexiones no están y yo quiero hacer una conexión de tal manera que maximice la cantidad de paquetes que se están enviando en el tiempo para que la red sea más fluida y pues el tráfico, no haya tanta congestión de tráfico en la red. Entonces en redes también se ve esto. Y bueno, este campo de la teoría de flujos y todo eso es bastante amplio y los algoritmos que hay desarrollados son bastantísimos. De hecho, para calcular esta problemita, este del flujo máximo, no sé, yo he escuchado como 5 o 6 algoritmos totalmente diferentes que hacen este cálculo, pero todos son específicos como para ciertas circunstancias. Unos son mejores que otros en algo, otros son peores que otros en algo. Unos son mejores en todo que otros, pero el código es inmensamente largo y de pronto no sirve tanto para competitiva, cosas así. Listo, entonces súper claro que no se les vaya a olvidar que esto siempre fluye constantemente, no se detiene en ninguna parte ni nada de eso. Y le controla a esta vaina, no, cuando yo le controla se buguea. Pero José, ¿Mm? Dígame. es que ahí no respondió justico lo que le quería. Es que ya hice un ejemplito, lo que quiero decir que es que creo es bastante extraño de explicar. Lo puedo decir que es de 4 nodos nomás, para que vea. Sí, 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 dígame. Ya leo el Listo, chat. listo. De la fuente sale un nodo, una arista de 3 a otro nodo. De la segunda sale una de 3 y una de 1. De la de que salió de la de 3 sale una de 2 hacia el final. De la de arriba sale una de 2 hacia el final. Y de la otra sale una de 1. Lo que yo me refiero es que, mire, ahí sale 3 y si yo mando 3 por el de arriba, ahí se me va a morir ese uno y ¿qué le va a pasar? O el algoritmo ya, ya sabe que ahí solo va a pasar 2 al final y no lo va a mandar completo, sino que como ya sabe que después se va a taponear, no lo va a mandar. Sí, sí, exacto. Mire, acá lo que va a pasar es que el algoritmo, bueno, este como tal lo que he explicado hasta ahora no es totalmente el algoritmo, ¿no? Ahí falta explicar algo que es lo de la red residual para que funcione de verdad, porque así como está, pues no es como que mandar flujo a lo loco y ya eso me garantiza que encontré la respuesta, porque listo, antes del ejemplito de abajo, em, sí, puede darse el caso, bueno, vamos a hacer el de abajo, puede darse el caso que yo mande flujo por acá, ¿sí? Y que al saturar, no sé, una arista de acá, me bloquee otro poco de aristas de acá abajo, que de pronto, yéndome por otra parte, me dejaba mandar más flujo, ¿sí? O sea, la elección de las aristas sí influye en la elección de las siguientes aristas, porque yo puedo saturar alguna arista que, que de pronto si me iba por otros lados, la cantidad de flujo que podía mandar por aquí era más. Entonces ya vemos lo de la red residual que ayuda a corregir eso. Acá en este ejemplo lo que pasa es que él intenta mandar 3 por acá, ¿no? Luego acá, digamos que va por arriba y manda 3. Acá solo puede mandar 2, entonces manda 2. Listo. ¿Cuánto fue la cantidad de flujo total que yo envié por esa ruta? 2. ¿Por qué 2? Porque es la capacidad mínima de todas. ¿Listo? Entonces acá llegó 2 de flujo. Entonces esto se vuelve 2 de 3, 2 de 3,
y 2 de 2. A continuación, él va a intentar mandar de nuevo más flujo. Entonces él va a decir acá, ¿esta arista está saturada? No. ¿Puedo mandar 1 de flujo por acá? ¿La arista de arriba está saturada? No. ¿Puedo mandar 1 de flujo por acá? ¿Esta arista está saturada? Sí. Por aquí no puedo enviar nada. Entonces se devuelve y va a preguntar, ¿por acá abajo puedo enviar 1 de flujo? Sí. ¿Por acá puedo enviar 1 de flujo? Sí. Entonces, ¿cuál es la cantidad de flujo que envié por esta ruta nueva? 1, porque es el menor entre todas las capacidades. Fíjense que esta capacidad también es 1, porque es la capacidad restante. Entonces, si acá hubiese habido un 2, y acá hubiese habido un 2 también, la capacidad mínima habría sido esta, que es un 1. Entonces, solamente habría podido mandar 1 de flujo. Listo. Pero en este caso, bueno, todo fue 1 y envié 1 más de flujo. Entonces, en total, alcanzó a mandar los 3. Sí, porque, listo, la confusión, digamos, es porque acá manda 3, pero acá no puede redistribuir esa tercera unidad que falta, ¿no? Acá como que manda 2 y me queda una pendiente, pero ¿y esta pendiente qué pasa? Lo que pasa ahí es que, digamos, él intenta mandar lo más que puede, lo más que puede, lo más que puede, pero al final lo que realmente envía es el mínimo entre todas las capacidades restantes. Entonces, yo este valorcito no lo actualizo, sino hasta que termine y encuentre mi ruta hasta el, hasta la- ¿qué? Hasta el zinc. Entonces, cuando ya encuentro una ruta que llega hasta acá, ahí sí yo pregunto, bueno, ¿cuál fue el mínimo de todas las capacidades? Y esa es la cantidad de flujo que realmente mandé. Yo pude haber dicho que mandaba de acá 3, que mandaba de acá 3, que mandaba de acá 2, pero cuando ya tengo esa información y ya llegué hasta acá, yo digo, no, el mínimo entre todas esas que intenté mandar fue 2. O sea, que esa es la cantidad que realmente va a enviar. Entonces, ahí sí yo vengo y le digo, de acá use 2, de acá use 2, de acá use 2. ¿Listo? Y quedó uno pendiente acá. O sea, puede mandar uno más. Este puede recibir uno más y este ya no puede recibir más nada. Es lo que hace, o sea, ok, lo que hace es que tira varios DFS, es que yo lo estaba viendo como BFS y por eso dije, uy, pero si ya la envía y ya se cortó el camino, ¿no? Lo que hace es que tira el DFS y mira cuánto quedó y vuelve a ir hasta que termine de llenar. Bueno, no es que tire, bueno, ya Felipe también preguntó, no es que se tire un DFS ni un PFS. En realidad, eh, ya les iba a explicar eso, pero bueno, el método de Ford Fulkerson explica cómo se puede calcular el flujo máximo, eh, más no cómo implementarlo. Entonces, yo cuando estoy diciendo que voy a tratar de buscar más flujo, cuando voy a tratar de buscar una ruta nueva, lo que hago literalmente, es volver a empezar a buscar desde acá. Entonces, yo arranco acá y bueno, voy a buscar de nuevo a ver si alcanza a llegar de alguna manera a este lado. No me importa cómo, pero busque si hay una manera de llegar de acá hasta acá. Quédese con el mínimo capacidad de todas las aristas y esa es la cantidad de flujo nuevo que envió. Ahora, para la siguiente iteración, vuelvo y hago lo mismo. Me paro acá y busque de alguna manera si puede llegar hasta acá. ¿Listo? Ese proceso se llama buscar caminos de aumento. Cada uno de estos caminitos, acá el caminito azul y el caminito rojo, son dos caminos de aumento, porque aumentan la capacidad de flujo que estoy enviando. El método de Ford-Fulkerson, como les dije, dice cómo se puede calcular el flujo máximo, más no cómo implementarlo. En ese método, Ford-Fulkerson no dice qué algoritmo hay que utilizar para buscar el camino de aumento. No lo especifica. Simplemente dice que busque alguna ruta que vaya de acá hasta acá. Cuando ya encuentre esa ruta, agarre el mínimo de las capacidades y esa es la cantidad de flujo nuevo que envió. Eh, Réstesela a los nodos, a los aristas del camino y vuelva e intente. Cuando ya no pueda encontrar una ruta desde acá hasta el final, es porque ya encontró el flujo máximo. Teniendo en cuenta que me falta explicar lo de la red residual, que es importante, pero o sea, para que entiendan
cómo es el método. Entonces, él no dice qué algoritmo utilizar para buscar esta ruta de acá para acá. Ya dijeron ustedes dos rutas, ya dijeron ustedes dos algoritmos que son válidos para buscar rutas. Yo puedo usar o un BFS o un DFS, que ambos son recorridos en grafos. ¿Sí? Ambos algoritmos me permiten a mí empezar aquí en un nodo y ver si de alguna manera yo puedo llegar acá. Y cuando ya encuentre una manera y ya llegué a este nodo, pues ya termino el algoritmo y yo puedo ir guardando como cuál fue el nodo anterior y cuál fue el nodo predecesor. Y, y pues de esa manera construyo la ruta. ¿No? Es, no es que, por eso les dije, es un método que no dice cómo está implementado. Ustedes pueden implementarlo con DFS o con BFS o con otros algoritmos, si es que hay otros. El que hace este primero. A ver, ahora que sí. Y exacto. Bueno, de hecho, pues sí, es que a veces uno copia y pega el código del calcular el flujo y pues lo difícil entonces realmente consiste en, primero, darse cuenta que el problema se puede resolver con flujo y segundo, construir una red de flujo que modele correctamente el problema. Es importante que lo modele correctamente porque uno a veces lo piensa como que esto es flujo, pongo nodos acá, hago las aristas así, flujo máximo y ya. Pero puede que le dé respuestas que no son. Por ejemplo, hay que tener en cuenta eso, de que si quedó sobrando por acá, pues él vuelve e intenta mandarlo por otro lado y, o sea, es importantísimo eso, no lo pierdan de vista, siempre manda todo lo que puede. A mí me pasó que por no tener eso en cuenta, pensaba como flujo problemas que no tenían nada que ver. Hasta ahí se entiende, ya quedó clara la duda. Listo para la pregunta de Felipe, que no había visto yo que esto estaba arriba. ¿Cuál es mejor? Listo, ya vamos a ver cuál es mejor. Bueno, me falta explicar lo de la red residual, voy a explicarlo porque eso es importantísimo. Entonces, voy a usar este grafo que está más pequeñito que la vaina que hice arriba. La red residual consiste en que nosotros vamos a tener un grafo que es igual al original, eh, agregarle un nodito más por acá. Capacidad 2, capacidad 1. La red residual es que vamos a tener un grafo igualitico al original, pero las aristas están al contrario. ¿Listo? Voy a añadirlas así. ¿Listo? Y estas aristas van a indicar la cantidad de flujo que hemos mandado por ahí. Entonces, este numerito ya no lo vamos a guardar así como una fracción, sino que este numerito de la cantidad de flujo que hemos enviado va a ser el peso de esta arista invertida. ¿Listo? Entonces, inicialmente esas aristas tienen peso cero, porque yo no he enviado nada de flujo antes de lanzar el algoritmo. ¿Listo? Y a medida que yo voy enviando flujo, pues esas aristas van aumentando ese valor. ¿Listo? Adicional a la red residual, pues yo voy a tener el grafo original. Entonces, vamos a tener los pesos originales. Esta de arriba era 3.
2. Acá es un 2. Acá es 1. Acá es un 1. Acá es un 1. Y en esto se convertirían normalmente o comúnmente nuestros grafos cuando trabajamos con flujo. ¿Listo? En donde cada una de las aristas está duplicada e invertida. ¿Listo? Por esto les dije que cuando nosotros teníamos aristas bidireccionales, pues la cosa se complicaba, porque nosotros vamos a representarlas como dos dirigidas, ¿no? Pero ahora, aparte a cada una de estas, hay que colocarle su arista invertida. Entonces, ya nos queda acá un multigrafo porque de cada nodo están saliendo dos aristas hacia el mismo nodo. Entonces, nos queda un multigrafo. Y pues ya se vuelve un poquito más enredado de trabajar em, con las implementaciones más sencillitas que hay de este algoritmo. Pero sí se puede trabajar con él. Entonces, como ya tenemos eh, el grafo de la red de flujo con la red residual, entonces ahora sí podemos lanzar el algoritmo de Fulkerson, implementando el cálculo de los caminos de aumento de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hacen estas aristas nuevas, ¿no? Resulta que si yo envío una cantidad de flujo por acá, y por acá, y llego por acá, pues ahí alcancé a mandar uno de flujo, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, sí, ahí alcancé a mandar uno de flujo. Entonces, em, estas capacidades se vuelven uno. Estoy mandando uno de flujo por ahí. Esta capacidad se vuelve uno, esta se vuelve cero, vuelve cero. Y bueno, mandé uno de flujo. Ahora, cuando yo intente enviar flujo de nuevo, entonces puede darse el caso en el que, digamos, yo me voy por acá, ¿cierto? Y yo me vaya por acá. ¿Y esto qué es lo que simboliza? O sea, ¿qué simboliza irme yo por una de las aristas? Bueno, acá no se ve. Que está tapado. No que esté tapado porque, bueno, acá esto me indica que aún, bueno, ahí hay un 1. Ay, no, la cagué. Decirlo mejor, más ordenado. Entonces, acá quedó 0, quedó 1, quedó 0, quedó 1, acá quedó un 1 y acá quedó un 1. No significa que esté tapado porque acá este 1 me indica que todavía puedo mandar uno de flujo por ahí. Este 1 me indica que yo mandé uno de flujo por ahí. Pero entonces, en este ejemplo no se ve tan claro. Vamos a hacer uno más bonito. Y muestre a ver cuál sería. Bueno, el ejemplo no tengo los pesos exactos para que el ejemplo funcione, pero vamos a simular que yo envíe por acá, ¿no? Luego envíe por acá y luego envíe por acá. Digamos que haya alcanzado.
¿sí? Entonces, digamos que envío una cantidad de flujo igual a 1. Entonces acá queda un 0, queda un 1, acá queda un 2 y acá queda un 1. Listo. Ahora, listo. Yo sé que de pronto se pueden enredar un poquito con los pesos que están ahí, pero es que no tengo el ejemplo ahorita a la mano exacto que en ese caso pasa. Lo que va a pasar ahora es que voy a intentar enviar flujo por acá, y estando en este punto, fíjense que yo puedo irme por esta arista, ¿sí? Y mandar flujo por acá porque esta arista tiene capacidad 1. Y de ahí irme por acá y mandar flujo por esa ruta extraña, ¿sí? Porque estas aristas son aristas comunes y corrientes, no son aristas especiales que no puedo usar ni nada de eso, sino que son aristas del grafo, las aristas del grafo residual. Entonces, ¿qué creen que simboliza irme yo por esta ruta y agarrar esta arista? ¿Qué creen que simboliza? ¿Qué se les ocurre? Pues simboliza que lo que va a mandar por ahí ya no lo va a mandar por ahí, lo va a mandar por otro lado. Pero no, el por qué se lo queda viendo. Bueno, sí, básicamente algo así. Indica que esta unidad de flujo que yo estaba mandando por aquí, ya no la voy a enviar por ahí. Esa unidad que venía de acá, va a agarrar otro color. Unidad que venía por acá y se enviaba por aquí, ya no se va a ir por ahí. Ahora va a coger por acá. Entonces, las aristas del grafo residual me permiten a mí redirigir flujo que ya envié en una iteración anterior. Fíjense que cuando yo haga la resta, acá voy a decir, bueno, digamos en el ejemplo que pude mandar uno de flujo por la ruta verde. Entonces lo que va a pasar es que voy a restarle uno acá y sumarle uno acá. O sea, al restarle uno queda un 0 y al sumarle uno acá queda un 1. Entonces fíjense que, perdón, acá 0. Fíjense que la arista que me indicaba la cantidad de flujo que estaba enviando volvió a quedar en 0. Y la arista que me indica la capacidad que puedo enviar volvió a quedar en 1. ¿Sí? Em, y ese 1 de flujo que yo estaba enviando por acá, por esta ruta azul, pues ahora se fue por acá, por la ruta verde. Entonces, eso es lo que permiten las aristas del grafo residual, redirigir flujo que ya había mandado antes. Y bueno, ¿cómo garantizo como que eso sea correcto, que sea consistente? Si ese unidad de flujo estaba acá en una iteración anterior, significa que ese flujo pudo llegar hasta acá al final, ¿sí? Si yo me voy por acá y puedo llegar al final, significa que, bueno, puede que todo o no todo, ¿no? Puede que acá haya un 2 y que esta ruta, la cantidad de flujo que pude mandar fue 1. Fue 1. Entonces acá simplemente voy a redirigir una unidad de flujo de las que ya había mandado por acá. Un poquito enredo de entender, pero básicamente eso es la función que tienen las aristas del grafo residual, que permiten redirigir unidades de flujo que ya había enviado antes. A tener en cuenta lo que hice yo aquí. Cuando yo envíe flujo por esta arista, tengo que restarle acá y sumarle a la inversa. Y yo envío flujo por acá, lo mismo, tengo que restarle a la que estoy mandando flujo y sumarle a la inversa. Entonces yo tengo que saber de alguna manera cuál es la arista inversa de la otra, ¿sí? Porque siempre yo resto de la que estoy enviando y le sumo a la otra. Envío por acá, pues resto de la que estoy enviando y le sumo a la otra.
esta manera mantengo siempre correcto las unidades de flujo que estoy mandando por acá y la capacidad. Perdón, las unidades de flujo que estoy mandando por acá y la capacidad. Esta. Pero si lo veo hacia el lado contrario, pues también tiene el mismo sentido. Esta sería la cantidad de flujo que estoy mandando y el otro la cantidad que me queda. Perdón, este sería el flujo que estoy mandando y esta es la cantidad que me queda. Me quedan, o sea, que puedo mandar por ahí. Ya entendí. O sea, que cuando está abajo, listo, llegó uno que no tenía y cuando redirige para el otro lado, lo que está haciendo es que, listo, a esto ya le llegaba, pero ahora le coloco lo que está llegando nuevo para que siga teniendo el mismo valor lo que sigue después de mí, pero eso que estaba ahí sobrando se lo devuelvo a la otra lista para que lo mande para otro lado. Eh, pues sí, está un poco enredado entender lo que explicó, pero sí. O sea, cuando yo lo quito de acá, cuando yo redirijo flujo por esta lista, voy a ampliar un poco para que no sea tan enredado esto. Cuando yo redirijo flujo y me voy por esta lista, así. Yo estoy quitándole de esto que ya había enviado por ahí y vuelvo y lo pongo en la capacidad. Vuelvo y lo pongo en la capacidad original. Porque al irme yo por la lista invertida, por la lista del grafo residual, estoy usando estas unidades de flujo que ya había enviado por ahí como si fuera la capacidad nueva de la lista. Entonces, si yo me voy por ahí, pues es como si yo dejara de enviar de este lado y pasara a enviarlo por otro lado, por acá, exactamente. Ya, flujo que venía, vamos a ver cómo lo puedo explicar. Flujo que venía por este lado, lo voy a redirigir para que ahora se envíe por este lado. Entonces, fíjense que esta ruta ya estaba. Yo ya había dicho que aquí mandé uno de flujo y la capacidad quedó en cero. Pero yo con esta ruta me pude ir por acá y digamos que conseguí más flujo. No sé, consiguió más. Entonces, lo que estoy diciendo es, no, mire, usted vuelve y quede en cero y usted vuelve y quede en uno porque encontré una mejor ruta de enviar una unidad de flujo que estaba mandando por acá. Entonces, ya no estoy haciendo esto, sino que está haciendo esto. Entonces, como que modifiqué el camino de aumento que había creado antes. Antes se iba por acá, ahora lo que hace es esto. Y pues los números para volverlos a dejar como estaban, entonces hago esa resta que les digo, que siempre se hace en ese orden. Por la arista que estoy viendo, resto, porque yo estoy usándola y enviando flujo por ahí, entonces su capacidad disminuye y a la otra arista le aumento, porque estoy diciendo que mandé esa cantidad de flujo. Y lo mismo si es por este lado, si me voy por esta, pues le resto acá y le sumo a la otra. Es enredado, enredado, enredado de... Uy, Grisel ya tiene ahí. Pero sí, ya está entendido. Bueno, todos los demás entendieron. Capacidad 1, capacidad 2. Bueno, no sé si dibujo el ejemplito que hizo Chris. O ya... Ah, bueno, sí, de hecho, pueden hacerlo de tarea más bien para que se convenzan de que eso pasa y de por qué tienen utilidad y son necesarias las aristas del grafo residual. Hagan el ejemplito ahí que les pasó Grisel
y échenle tantico lápiz para que se convenzan, porque, vuelvo y digo, eso no es tan fácil de asimilar. Puede que ahorita, listo, sí, sí, entendido, pero al final de la clase, oiga, pero venga esa parte porque es realmente necesaria, o, pero venga, eso no me convence del todo. Bueno, ahí tiene un ejemplito. Listo, gracias, Cris. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa sigue de esto? Bueno, el mancito este, el señor Ford Fulkerson, pensó como en calcularle la complejidad a este algoritmo, ¿no? Aún sabiendo que ni siquiera sabe qué algoritmo va a utilizar para buscar los caminos de aumento. Entonces, eh, em, partimos de la idea inicial del algoritmo, que es que siempre está intentando mandar flujo, ¿cierto? Siempre intenta. Vuelve, intento, intento, intento. Cuando algún intento no pueda mandar más flujo, pues el algoritmo termina. Y esa cantidad de intentos, pues es la cantidad de iteraciones que hice. O sea, la cantidad de veces que tuve que lanzar un algoritmo para que buscara camino de aumento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peor caso de esta cantidad de iteraciones? Digamos que cada uno de los caminos de aumento me aporte una sola unidad de flujo, ¿cierto? Así, de a uno en uno en uno en uno hasta llegar al flujo máximo. Entonces, significa que yo estoy, si el flujo máximo es f, yo estoy haciendo f iteraciones, ¿no? Entonces, una iteración por cada unidad de flujo. Y por cada unidad de flujo estoy lanzando un algoritmo que me busca un camino de aumento. Entonces, el señor pone una cota para su algoritmo, y es que en el peor caso, nosotros tenemos que lanzar f veces un algoritmo que busque un camino de aumento para un grafo de n nodos y aristas. Listo. Entonces, donde f es la cantidad de flujo máximo y este t pues es la complejidad de un algoritmo que busque un camino de aumento. Si nosotros utilizamos eh, EFS o BFS, pues nosotros sabemos que esos algoritmos corren en cantidad de aristas más cantidad de nodos. Entonces podemos decir, bueno, cantidad de aristas es más grande que cantidad de nodos, entonces digamos que es O de M. Nosotros podemos decir que este algoritmo corre en cantidad de flujo por cantidad de aristas, ¿sí? Y dependiendo del problema, pues este valor va a variar. Mm, ¿qué otra cosa? Mm, Bueno, eh, hay veces que esta cota le aporta a uno muchísima ayuda para determinados tipos de problemas. Eso es un caso que no se les olvide, porque, bueno, ahorita vemos cuál es la complejidad, eh, que no se basa en esto, sino que se basa simplemente en N y M. Pero esta complejidad le puede ayudar a uno mucho porque hay veces que le dan a uno grafos gigantes, pero la cantidad de flujo máximo que puede pasar está limitada por algún valor. Entonces, el truco en esos problemas está en limitar la cantidad de flujo que puede pasar, así den un grafo grandísimo. Entonces, al ser este valor pequeñito y uno utilizando esta cota, hace un cálculo en tiempo que sí alcanza a pasar en tiempo de ejecución, que no alcanza a pasar si uno hace el cálculo teniendo en cuenta todo el grafo completo. ¿Listo? Entonces, esta cota es importante que lo tengan presente, que se puede utilizar. Ahora vamos a ver
el, el- este valorcito tiene una cota también, este valorcito, y un señor, creo que él mismo, o no sé quién fue, pero yo creo que dice que hay una cota para la cantidad de iteraciones, que para conseguir la máxima cantidad de flujo posible, tienen que hacerse, o sea, no tienen que hacerse, sino que con esta cantidad de iteraciones ya se garantiza que se han hecho todas las iteraciones necesarias para calcular el flujo máximo. ¿Listo? Entonces, em, este es como el límite de la cantidad de iteraciones que suele usar. Y entonces, como el algoritmo de la búsqueda era m, entonces la complejidad total del algoritmo queda n por m cuadrado. ¿Listo? Por lo general, estas cotas son como altas y puede que ustedes calculen un tiempo que se da, no sé, 5 por 10 a la 8 y lo envían y se le demoró 0 segundos. Entonces, dice uno, uy, pero ¿qué pasó? Porque es que estas cotas no son, o sea, son muy teóricas, no son cotas tan exactas. Listo, pero es importante tenerlas en cuenta. Bueno, ahora, ¿cuál es mejor? La pregunta de Felipe, si utilizar DFS o BFS. Realmente, esta cota que les estoy diciendo, em, de que la cantidad de que en esta cantidad de iteraciones se consigue el flujo máximo, está probada cuando se utiliza BFS, ¿sí? Entonces, cuando se utiliza DFS, esta no es necesariamente la cota de iteraciones para poder conseguir un camino, un flujo máximo. Entonces, si nosotros utilizamos BFS, es garantizado que con esta cantidad de iteraciones nosotros conseguimos el flujo máximo. ¿Listo? Entonces, la complejidad que les había acabado de colocar, que es esta, funciona, o bueno, es la correcta si nosotros utilizamos BFS para calcular los caminos de aumento. Y, y es que BFS lo que hace es decir, como voy a buscar caminos de aumento que utilicen la mínima cantidad de aristas posibles. Pues saben que se va expandiendo en capas, pues eh, llega lo más rápido posible al zinc. Em, bueno, eso tiene una teoría y una explicación que me acuerdo que tiene algo que ver con la saturación, pero bueno, eso es algo muy, muy greedy, la verdad. Algo muy greedy, como que los caminos de aumento tienden a hacerse más pequeños o algo así, una cosa extraña. Pero entonces, bueno, para BFS se garantiza que la cantidad de iteraciones no se pasa de n por m. Y esa es la cantidad de iteraciones, por lo que tarda el BFS, que es m, pues esta sería la complejidad. Y esa idea, o sea, ese greedy, toda esa cosa de los caminos cortos, de utilizar BFS, es una implementación del método de Force-Fulkerson. Y esa implementación se la inventó dos manes que son Edmonds y Karp. Entonces, este algoritmo, sí, que utiliza que utiliza el método de Force-Fulkerson y BFS para el cálculo de los caminos de aumento, se llama el algoritmo de Edmonds-Karp. Y esta es su complejidad. Eso se escribe raro, ustedes lo pueden googlear, pero no me acuerdo cómo escribe eso. Como Edmonds, algo así. Algoritmo de Edmonds-Karp. Y el método del señor, pues, es Force-Fulkerson. ¿Listo? Listo, entonces esta es la complejidad y eso es el algoritmo de flujo que vamos a utilizar, que vamos a ver. Entonces, preguntas hasta aquí. Ya se va a acabar el tiempo, Dios mío, esto es demasiado largo de explicar. No llevo ni la mitad de lo que he preparado, de lo que tenía pensado.
Vamos bien, digo el borracho. Está tirado en el piso. Bueno, echemos otra, digo Gallardo. Listo, ahora, ¿cómo carajo se codea esto? Bueno, como el tiempo pasa muy rápido, yo lo que voy a hacer es, no sé si mostrarle, voy a ver acá. Sí, bueno, mira, acá pueden mirar, acá está, y pueden ver si lo escribí bien, creo que sí lo escribí bien. Voy a que hay un montón de algoritmos para calcular flujo y hay otras temáticas adicionales. Pues eso es otra cosa, flujo es un tema que no es esto, sino que hay muchísimas temáticas que están relacionadas con flujo. O sea, flujo es como otro tema, no es realmente este problema es flujo, no, sino que, o sea, como que este problema es todo flujo, no, sino que es como otra técnica. Así como en DP hay muchas temáticas. Em, bueno, vamos a ver el código. Bueno, mira, acá ahí están los grafitos con la simbología. Acá, acá dan un ejemplo. Bueno, acá no pintan las aristas del grafo residual, pero sí indican acá, por ejemplo, que se está yendo por una arista al contrario. Entonces significa que está devolviendo flujo que había pasado antes por acá. Pueden revisar esto. Listo, acá habla de la cota. A mí aquí hablan de la cota. Y acá hablan de del la implementación que hizo Edmonds y Karp, que usan BFS, la complejidad que les dije. Pero entonces ambas cotas son válidas y es bueno utilizarlas ambas porque hay problemas que son bien, eh, tienen mucho truco y pasan si uno calcula la complejidad por este lado. Bueno, implementación. Acá a ver, esta implementación, a ver cómo está. Mm, bueno, yo creo que esta sirve. Básicamente, el algoritmo entonces es esto. Nosotros tenemos, vamos a calcular un flujo máximo mm, para el cual mientras haya flujo máximo, o sea, mientras, esto está horrible de codear, de implementado, pero bueno, tiene esta variable y va a ser igual a lo que devuelva el BFS. Si el BFS devuelve cero, pues significa que no hubo flujo nuevo, o sea, ya no hay más caminos de aumento, sálgase del ciclo y retorne la cantidad de flujo que encontró, que es este y sería la respuesta. Pero si hubo camino de aumento, entonces aquí me dice cuánto flujo adicional pude enviar. Entonces se lo sumo a la cantidad de flujo total y entonces ahora lo que vamos a hacer es ir, bueno, vamos a ver primero el BFS. Entonces miren que la S con BFS bueno, tiene la cola y vamos a ir guardando acá el nodo y la cantidad de flujo con la que ha llegado hasta ahí. O sea, la cantidad de flujo que ha podido enviar hasta ahí. Entonces, bueno, sacamos el nodo, la cantidad de flujo, lo quitamos de la cola, transicionamos a las aristas, a los nodos adyacentes. Si el padre es igual a -1, o sea, si no lo he visitado, y tiene capacidad, o sea, acá sería como que, y la capacidad es mayor a 0, entonces el nodo actual va a ser el padre del nodo al que estoy yendo. La cantidad de flujo que voy a estar enviando por ahí es igual al mínimo entre la que ya tengo o esa capacidad que me queda hasta ahora. ¿Sí? Y, y lo agrego a la cola. Entonces está esta condición. Si este nodo en el que estoy es igual al sync, que es el T, fíjese que yo acá le paso
el source, el sink, y bueno, esto de padres que puede crearse acá. Ah, no, mentiras, tiene que ser global o enviarse así. A ver, a ver. Entonces, si ya llegué al sink, pues significa que ya encontré una ruta. Entonces retorne esa cantidad de flujo que alcanzó a llegar hasta acá. Fíjense que él acá en esta implementación lleva la cantidad de flujo que va enviando y al final, pues este new flow es el mínimo de todas las aristas del camino, ¿no? Otra implementación sería como no llevar eso ahí, sino que cuando ya encontré este nodo, pues retorne y empezar a utilizar este parent para buscar cuál fue la arista de capacidad mínima y esa sería la cantidad de flujo. Eh, bueno, listo. Una vez retorna esa cantidad de flujo, entonces lo que vamos a hacer es eh, irnos hacia atrás en el camino utilizando ese vector de padres. Entonces yo empiezo en el sink y mientras sea diferente del source, calculo cuál fue el anterior, o sea, con cuál llegué al sink y voy a actualizar su capacidad. Entonces, la capacidad del anterior al sink hacia el sink se va a disminuir esta cantidad de flujo. Y la capacidad de la arista inversa, sí, tengan en cuenta eso, de que es la arista inversa, se va a aumentar esa cantidad de flujo. Y me muevo hacia el anterior y así. Voy en ese void mientras me devuelvo en todas las rutas. Estoy acá, estoy acá. Entonces calculo este previo, le disminuyo acá, le sumo acá y ahora estoy acá. Digo cuál es el anterior, le resto toda la arista por la que pasé, le sumo a la inversa y ahora estoy acá. Y volví a hacer lo mismo. Ahora, si es una arista de, de las que están al contrario, pues va a aumentar en la que está al contrario y disminuir en la derecha. Sí, pero igual funciona de la misma manera porque cuando yo esté acá, este sea el previo, pues la arista de P hacia O es esta. Entonces a esta es a la que le estoy restando y a la contraria le estoy sumando. Entonces funciona. Y ya, y al final retorno esa cantidad de flujo y ese es el flujo máximo. Esta implementación está ahí, tiene sus cosas feas como este güey, pero está sencilla de explicar. ¿Se entiende la implementación? ¿O hay dudas? No entendieron nada. Pues más o porque entenderlo con solo código es algo complicadito. Bueno, Un poco sí, un poco no. Complicado. Sí, es complicado un poquito al principio. Bueno, pues díganme qué parte es la que más está enredada y la profundizamos. es que lo que no, yo principalmente no entiendo es lo de cómo devuelve, cómo devuelve con los BFS ahí. Porque sí, yo sé que se debe tratar igual y solo se mueve, pero no veo la lógica de cómo lo hace en realidad, que hace que funcione, que sea el mismo método. Devolver flujo. Saben, lo de devolver flujo. Bueno, fíjense que el BFS siempre se hace desde cero, ¿no? Él marca todos los padres como -1, o sea que todos los nodos están como no visitados. El BFS siempre está con todo desde cero y, y la capacidad sí no se reinicia. La capacidad es la misma, se va manteniendo. Y entonces, acá yo pregunto si puedo enviar por ahí.
¿sí? Puede que este cur y nets sea una arista, pues, o sea, la arista de cur a net sea una arista del grafo original o sea una arista del grafo eh, de la red residual. Entonces, si esta arista fuese una arista de la red residual y tiene capacidad, pues puede ir por ahí, ¿sí? Él puede irse por ahí y eso indica que está devolviendo flujo. O sea que ya ese flujo que ha mandado por una ruta no va a seguir enviándose por ahí, sino que se va a ir enviando ahora es por esta ruta que estoy construyendo nueva. Y, y bueno, lo que les dije acá, si esto en realidad fue una arista de la red residual, pues le quita y vuelve y se lo pone a la arista original. Si no fue una arista de la red residual, sino una arista del original, pues acá le quita y lo pone en la arista de la red residual que me indica la cantidad de flujo que envía. Listo. Y una cosita, el que el padre sea -1. Eso es porque no lo he visitado esto. Sí, pero cuando usted los devuelve, usted se supone que ya lo visitó cuando envió por primera vez. Entonces, Ah, lo que le dije al principio. Mire que el paren siempre lo reinicia. O sea, vuelve y desmarca todos los nodos por cada BFS que hace. Entonces, ya ahora sí. ok. Vale, Angie, que esté bien. Chaito. Este, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Se enreda en esto. Bueno, hasta ahí se entiende más o menos, sí. Pueden ver el video después y retomar si quieren. Am, ok, entonces otra cosa que, bueno, si no alcancé ni a explicarles ejemplos y no busqué problemas para el contest. Bueno, voy a darle dos temas. Bueno, el otro tema que viene y el ejemplo, como que para que le echen en mente porque ya va a acabar el tiempo. El otro tema adicional a este es qué pasa si hay varias rutas, o sea, no varias rutas, sino, o sí, vamos a decir, bueno, con esta ruta azul y roja mandé, no sé, 3 unidades de flujo y ese es el flujo máximo. Pero digamos que también existe esta otra ruta morada que también manda 2 de flujo, más el uno del rojo, pues sería también 3 de flujo máximo, ¿cierto? O sea, hay 2 formas diferentes en las que puedo enviar la misma cantidad de flujo máximo. Pero ahora se complica un poco más la cosa. Yo quiero, de todas las formas posibles en las que puedo enviar flujo máximo, cuál es la que me cuesta menos. Y para eso, las aristas tienen otro valor adicional. Entonces, ahora no es solo la capacidad, sino que vamos a borrar toda esta vaina. Sino que ahora las aristas también tienen un costo. Tienen una cantidad de costo. Todas las aristas. Bueno, estas tienen costo cero, ¿no? Porque mentiras, estas no tienen costo cero. Ya les explico qué costo tiene eso. Eh, bueno, perdón, esta no tiene costo cero. Esta tiene costo y esta tiene costo. Y obviamente, pues todos esos costos son diferentes, ¿no? C1, C2, C3, 5, 6, 7. Listo, todas las aristas tienen costo. Y ese costo representa lo que me vale o lo que me cuesta a mí enviar una unidad de flujo por esa arista. Así yo acá envío 3 unidades de flujo, el costo total es 3 veces C1. Si envío 2 unidades de flujo, pues es 2 veces C1.
¿sí? Entonces, ese es el nuevo problema. Y ese problema se llama el min o minimum cost maximum flow, o el min cost más flow. ¿Y cómo se puede resolver esa vaina? Pues es interesante. ¿Qué se les ocurre? Si se les ocurre algo. O puntico si no se les ocurre nada. Mm, Pues no sería como meterle otra condición al devolverse. Pero es que no, si usted se devuelve también después cuando pregunte no va a poder saber eso. No, olvídalo. Bueno, em, al menos le pegó a la parte que hay que modificar del código. ¿Sí? La parte que hay que modificar del código es el BFS. El algoritmo en la parte del método de Ford-Fulkerson sigue funcionando igual. Hay que buscar caminos de aumento mientras sea posible, aumentar el flujo, hacer estas restas y, y así. Lo que cambia es esta parte de acá. Fíjense que nosotros estamos utilizando un BFS porque, bueno, así lo dijo Edmonds y Karp. Y ellos lo hacen así porque, bueno, buscan los caminos de aumento que usen la mínima cantidad de aristas eh, en cada iteración. Pero, ¿qué pasa si nosotros pensamos eh, en que esos caminos de aumento los buscamos de una forma más inteligente? O no más inteligente, porque la EPS ya es muy inteligente, pero en una forma que nos sirva más para este problema en el que tenemos pesos en las aristas y queremos eh, quedarnos con los caminos de mínimo costo. Fíjense que eh, el costo acumulado total del camino, ¿a qué va a ser igual? Cuando yo construyo un camino de aumento, fíjense que yo puedo mandar por acá flujo y ¿cuánto pude mandar de flujo ahí? 2, ¿cierto? Entonces mi costo va a ser de la forma 12.1 más 12.2 más 12.3. Y fíjense que este valorcito acá, el coeficiente, siempre va a ser el mismo porque la cantidad de flujo que yo mando en cada arista va a ser la misma cuando estoy calculando un camino de aumento, ¿no? Entonces, eh, independientemente de si yo ya había enviado flujo por ahí antes, el nuevo, o sea, este valor representa la cantidad nueva de flujo que estoy enviando, entonces siempre va a ser el mismo, así yo ya haya enviado flujo antes por esta lista. Este es el que ya calculé y dije, listo, puedo enviar esta cantidad nueva de flujo por ahí. Entonces, fíjense que este valor es una constante que está en las tres partes, entonces yo la puedo despejar. Me queda 2 por C1 más C2 más C3. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que nosotros, eh, independientemente de la cantidad de flujo que calculemos, acá puede haber otro valor que sería 3. Eso realmente no está afectando mucho en el costo de ese nuevo camino de aumento, ¿no? Entonces, el camino de aumento en realidad no se ve afectado por esto, sino que está condicionado por los pesos de las aristas, por los costos de las aristas que estamos agarrando, ¿cierto? Entonces, ya no nos tenemos que fijar en cada costo individual de las aristas, o sea, en este costo, en este costo y en este costo, sino que nosotros nos podemos fijar en el costo total acumulado de la ruta que agarramos. O sea, si yo me fui por la ruta
que utiliza el costo C1, C2 y C3. ¿Cómo dice flecha? C1, C2 y C3. Entonces, no me importa este valor de la cantidad de flujo, sino que la suma total de los costos de las aristas del camino. Y si yo estoy diciendo que quiero enviar flujo con el mínimo costo, pues yo lo que tengo que hacer es minimizar esto. Entonces, traduciendo todo eso a palabras más simples, lo que buscamos em, cuando, bueno, lo que queremos cuando estamos buscando un nuevo camino de aumento es que la suma de los costos de las aristas que agarré sea lo mínimo posible. Entonces, si yo parto en este nodo y quiero llegar a este, tal que el acumulado de la ruta sea lo mínimo posible, ¿en qué podemos pensar? Dijkstra, no sé. Ajá, sí. Bueno, Dijkstra realmente no, pero sí. Nosotros podemos pensar en utilizar algún algoritmo que nos permita buscar caminos entre un nodo y otro, tal que me diga como el camino de costo mínimo. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo calculo el camino de costo mínimo de acá a acá, ese valor, ese costo mínimo, me va a dar esto de aquí, ¿cierto? Esa suma, me va a dar esto de acá. Y como el flujo, pues eso ya estaba en el algoritmo de antes, eso siempre lo está retornando, ya lo tengo, entonces yo puedo calcular lo que me cuesta mandar esas unidades de flujo por esas aristas. Simplemente es hacer esta multiplicación, multiplicar la cantidad de flujo que envié por la suma de los costos de las aristas. Entonces, de esa forma podemos calcular el flujo máximo de costo mínimo utilizando en vez de un BFS un algoritmo que me permita calcular las rutas de distancia mínima, o sea, distancia mínima entre dos nodos. Pero hay un problema ahí, y es que, eh, bueno, les debo la explicación, porque realmente ahorita no me acuerdo por qué es que es, pero pasa como, pasa como que, como, espere, déjenme, no me acuerdo bien la verdad. Bueno, perdón ahí, no me acuerdo bien. Lo que pasa es que, listo, todo bien, todo bonito, porque estos costos son positivos, ¿no? Entonces uno podría decir como un Dijkstra y listo, sale. El problema es que uno a las aristas del grafo residual tienes que ponerle el costo negativo. ¿Sí? Entonces todas las aristas del grafo residual van a tener capacidad cero y el costo negativo. Bueno, etcétera. Entonces, al haber pesos negativos en el grafo, Dijkstra no funciona, porque Dijkstra no maneja pesos negativos. Entonces tengo que recurrir a otros algoritmos diferentes. Yo podría utilizar un Floyd Warshall, porque Floyd Warshall permite pesos negativos, pero eso es como demasiado exagerado para este caso, o sea, es lo que uno llama un overkill, porque yo quiero la ruta entre este nodo y este nodo, no entre todos los nodos con todos los nodos, o sea, es demasiado exagerado. Y entonces, otro algoritmo que me permite calcular distancias mínimas entre pares de nodos con pesos negativos es el de Bellman-Ford, ¿sí? Entonces, el algoritmo de Bellman-Ford se puede utilizar para cambiarlo por este BFS y utilizar el de Bellman-Ford, y ya el algoritmo me calcularía el flujo máximo de costo mínimo. Entonces, em, ¿qué es lo que pasa? Que
Bueno, creo que cuando este costo está negativo, si no estoy mal, es porque cuando yo devuelvo flujo por ahí, pues este valor en realidad se está restando, porque ya no lo estoy gastando, ¿cierto? Porque ya no me estoy yendo por acá, o sea, estoy quitándole el costo que yo había pagado antes por enviar por ahí. Entonces, lo debo restar del acumulado total. Y creo que esa es la razón por la que por negativo. Y listo, entonces, ¿cómo sería la complejidad hasta ahí? Entonces, si nosotros recordamos o no recordamos, pero yo les digo, el algoritmo de Bellman-Ford se ejecuta en complejidad n por m, ¿sí? Y ya dijimos que la cantidad de iteraciones era n por m. Entonces la complejidad total del algoritmo nos queda n cuadrado por m cuadrado. ¿Listo? Ahora hay una forma de mejorar esto un poco, y es que, bueno, mentiras, antes de eso, hasta ahí se entiende. Bueno, yo opino que el silencio es que sí, o que no, no sé. Em, bueno, listo. Ahora hay una forma de mejorar esto un poco, y es que existe un algoritmo que no creo que lo conozca. Se llama el Single Source, no, el Shortest Path Faster Algorithm, que es el algoritmo más rápido de rutas de caminos más cortos. El algoritmo más rápido de caminos más cortos. Entonces, ese algoritmo también lo voy a dejar por aquí. Así, el nombre se parece al nombre del equipo de Sebas de antes. NSCC. No sé, cualquier cosa. Sebas toca que invente un algoritmo. Tiene su misma creatividad este man. Bueno, este algoritmo lo que hace es que también sirve para calcular rutas entre un nodo y todos los demás, tal como el Dijkstra, tal como el Bellman-Ford. Pero este algoritmo permite también, como Bellman-Ford, los pesos negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ese algoritmo? Es igualito, bueno, no igualito, es muy parecido al algoritmo de Bellman-Ford, pero lo que pasa es que hacen una operación que optimiza el tiempo de ejecución. Y bueno, es que en el Bellman-Ford no recuerdo bien, pero bueno, manejan un vector de booleanos, que es como InQ, ¿sí? InQ, y cada vez que agregan un nodo a la cola, pues lo marcan en este vector como true. Si el nodo ya está en la cola antes, pues no lo vuelven a agregar. Y cuando el nodo se extrae, pues lo desmarcan de acá, ¿sí? Entonces, con ese cambiecito, lo que hace el algoritmo es que optimiza el algoritmo de Bellman-Ford, que es n por m, aproximadamente a la misma complejidad del Dijkstra. ¿Sí? Entonces, lo que hace pues que el algoritmo sea pues, bastantísimo rápido, más rápido, porque se que el Dijkstra es como como m log n.
algo así. Lo que hace que nuestro algoritmo de flujo corra en teoría en n por m cuadrado log m. ¿Sí? Bueno, el algoritmo dice que en el peor de los casos se comporta n por m, ¿no? Pero ese algoritmo es como mágico, o sea, ni siquiera se le puede calcular bien la complejidad solo por agregarle esto. Y pues siempre como que funciona igual que el Dijkstra. De hecho, es el que usamos nosotros y nunca falla. A menos que sea un ejercicio muy rebuscado, ¿no? Que toque usar algoritmos de flujo más eficientes. Pero ese funciona. Entonces, como que nos permite la complejidad del Dijkstra eh, con los manejando como Bellman-Ford los pesos negativos. Entonces, como magia. ¿Listo? Y bueno, entonces eh, voy a mostrarles la implementación que tenemos en el notebook como para que la conozcan y entiendan más o menos qué se refiere cada cosa, porque ahí utilizamos ese algoritmo. Entonces está acá. ¿Listo? Bueno, esta implementación está hecha para que permita eh, aristas bidireccionales, ¿no? De hecho, permite multígrafos. O sea, si uno tiene aristas dirigidas, o sea, si el grafo es dirigido, pero le dan bastantes, aunque cada arista tiene un peso diferente, o sea, enviar flujo por acá es mejor que por acá, o bueno, eso en parte uno como que se queda con, bueno, no, ni tanto, ¿no? Porque ese tiene una capacidad y un costo, y ese tiene otra capacidad diferente a otro costo, y otra capacidad diferente a otro costo, pues cada arista es importante tenerlo. Entonces, permite eso y les crea sus aristas invertidas del grafo residual, ¿no? Entonces, para poder manejar eso, la implementación es un poquito fea, un poquito enredada, porque, bueno, se las explico al final por qué es enredada, para no interrumpir la explicación. Bueno, este algoritmo tiene un metodito acá init que, bueno, limpia la, lo que tenga que limpiar. Y es importante que acá también se limpie el grafo. El gem no está ahí. Ah, sí, sí, acá está. Bueno, el algoritmo lo que hace es que tiene un metodito que se llama addEdge. Entonces, no hay que complicarse tanto creando las aristas, que si creo la arista original en este orden, cómo creo la inversa, no sé qué, sino que ya tiene un metodito que hace eso. Entonces, nosotros tenemos una estructura arista que tiene el nodo de inicio, el nodo final, la capacidad, la cantidad de flujo que hemos enviado por ahí y el costo que tiene pasar por esa arista, pasar flujo por esa arista, o sea, pasar una unidad de flujo por arista. Y tiene un metodito que nos indica el reminder o la capacidad restante, que es, bueno, la capacidad le quito la cantidad de flujo que tengo y eso me dice la capacidad que me queda. Bueno, y el método addEdge pues es súper fácil de usar, uno le pasa de este nodo a este nodo, tiene tal capacidad y tiene tal costo. Y él se encarga de construir el grafo y de guardar las aristas. ¿Sí? ¿Por qué le dije que es extraño? Porque nosotros tenemos una lista de aristas y en la lista de adyacencia del grafo no guardamos el índice al nodo que vamos, sino el índice de la arista en esta lista de aristas. Entonces es un poco raro. Pero eso, bueno, eso permite que pueda manejarse multigrafos. Listo, una vez construimos el grafo, entonces tenemos el método que calcula el flujo máximo y costo mínimo. Acá afuera tenemos las dos variables donde nos va a guardar la respuesta, maxflow y mincost. Bueno, de acá ojo que acá les pongo yo que esto es cantidad total de nodos, ¿no? Total. Muchas veces el grafo de entrada tiene
poquitos nodos, pero el grafo que uno utiliza para modelar la red de flujo, como que va a tener más cantidad de nodos que el grafo de entrada. Entonces es importante que acá se tenga en cuenta el total. ¿Sí? El total. Miren que, por ejemplo, si este grafo era de 4 nodos, yo realmente estoy usando 6, porque tengo el source y el sink. Es importante que acá sea un 6 y no un 4. Y que acá tenga en cuenta como esa cantidad máxima que puede haber total eh, en el problema que estoy mirando. Listo, lo primero que hacemos es, bueno, ambas cosas van a ser cero. La cola, vamos a ponerle un tamaño de n, va a estar todo en falso. Mientras encuentre caminos de aumento, el vectorcito de la distancia que utiliza el Dijkstra, en este caso el SPFA, bueno, lo mismo n posiciones con infinito porque queremos minimizar. La distancia del source hacia sí mismo es cero. La capacidad, esta capacidad es, bueno, esta capacidad es diferente. Esta capacidad es la cantidad de flujo que se, bueno, esta cantidad de flujo que se va mandando en esta iteración. ¿Sí? No es la capacidad esta que tienen los nodos acá. O sea, como que acá este algoritmo está hecho así para que al final yo tenga en cada edge la cantidad de flujo que mandé por ahí. ¿Sí? Y pues para no modificar acá directamente mientras estoy recorriendo el grafo, pues yo lo voy guardando, o sea, el algoritmo lo va guardando acá. Y, o sea, ¿se acuerdan en esta implementación que él mandaba el flujo por acá mismo? Miren, que él enviaba el flujo en la cola. O sea, voy a este nodo y esta cantidad de flujo. Bueno, acá no lo guardamos en la cola, sino que tenemos otra estructura aparte donde lo vamos guardando. Eso es esta estructura. Pre, que bueno, es el padre, la cola y el enqueue. Entonces, inicialmente, el source está en la cola. Mientras la cola no esté vacía, como un Dijkstra normalito, eso es lo bonito de este algoritmo, que es muy parecido al Dijkstra y es muy fácil. Como un Dijkstra con cola en vez de priority, pero adicionándole este vector de booleanos. Listo, acá sacamos el nodo, pero en realidad no es... no, mentira, si sacamos el nodo, lo marcamos que ya no está en la cola. Acá vamos a iterar las... Bueno, es que como el grafo está guardado de esta forma, acá lo que uno itera es las aristas por las que me puedo ir. No itero los nodos vecinos, sino las aristas como tal. Entonces miren que yo acá guardo la arista y el nodo al que voy pues es el nodo B de esa arista. Yo pregunto, ¿esa arista tiene capacidad todavía para enviar flujo? Recuerden que es capacidad total menos cantidad de flujo que ya he enviado por ahí. Si tiene capacidad y la parte del costo mínimo, que es lo mismo del Dijkstra, si la distancia que tengo hasta ahora ahí es mayor a la distancia actual más el costo, pues entonces váyase por ahí, actualice la distancia, actualice la capacidad. Miren que la capacidad se actualiza igual que como se actualizaba acá. Capacidad, que sería este rem, y lo que llevo hasta ahora, que sería capacidad de U. Guardo la ID de la arista previa, que en realidad, bueno, sería el nodo previo, pero como casi trabaja con aristas, pues guardo el ID de la arista. Y si no está en la cola, lo agrego y lo marco como que ya lo agregué. Si ya está, no agrego nada. ¿Listo? Y esa pequeña modificación pues hace que esta vaina funcione súper rápido. Listo. Al final del algoritmo eh, de la ruta mínima, que es este pedacito acá, si al final de eso el nodo con el que llegué a T es -1, significa que nunca llegué a T, ¿cierto?
porque yo los marco como -1 al principio. Si nunca llegué a T, pues ya no hay más caminos de aumento, break. Si sí llegué a T, entonces significa que pude enviar más cantidad de flujo. Entonces le sumo esta cantidad de flujo a mi respuesta y sumo el costo, que como ya lo habíamos dicho acá en el dibujito, que ya lo borré, el costo total pues es la suma de la distancia, la suma de los pesos de esa ruta. Entonces acá distancia de T me guarda el costo de ir desde el source hasta el sink, lo multiplico por la cantidad de flujo que estoy mandando por ahí, porque ese costo es por unidad de flujo. Y lo que hago ahora es actualizar la capacidad. Entonces yo voy y la actualizo acá en esta variable que al final me va a guardar cuánto flujo mandé por ahí. Y vean que esto es prácticamente lo mismo que acá. A la capacidad le estoy restando y la nueva cantidad de flujo, y a la capacidad de la inversa le estoy sumando. Acá es un poquito más raro esta cosa por cómo está implementado, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Fíjense que yo modifico es este flow y no la capacidad, porque la capacidad, como ese factor nunca lo modifico para tener presente bien eh, cuando le queda capacidad sobrante o no. Lo que modificamos es el de flujo que se envía, ¿sí? Sino que causan la misma capacidad como la cantidad de flujo que se está mandando, pues, esa parte. Y listo, eso sería todo. Acá cuando termina de hacer esto, pues él vuelve y entra en el while true, vuelve y restablece todas estas cosas porque va a lanzar de nuevo todo el algoritmo de calcular la ruta de costo mínimo. Vuelve e intenta, y si al final no encontró ruta, se sale. Si encontró, actualiza todo esto y vuelve otra vez. O sea, fíjese que es el mismo método de por Fulkerson, pero ya no utilizamos el método de Edmonds-Karp, que es con BFS, sino que con este algoritmo. El, me acordé de lluvia de hamburguesas, el Bizarre algoritmo. Bueno, hasta ahí se entendió. ¿Se entendió o no se entendió? Ni mergas. Sí, sí, yo sé, este tema es complicado. Por eso fue la última clase de avanzado. Y por eso nunca se había dictado en el semillero también. O sea, no crean que es algo fácil, porque es, es un tema difícil. A mí me costó muchísimo tiempo aprenderlo. O sea, como que ya lo había escuchado por ahí, lo conocía, pero no. Sí, sabe, Felipe, hoy es la última reunión. La próxima reunión va a ser para hablar de la interna. La próxima reunión es para hablar de la interna, va a ser muy corta. Yo creo que a las 4. No va a haber reunión a las 2, sino todos a las 4 que van a participar, para darles las indicaciones, y pues ya el día siguiente, que es el sábado 12, pues ya es la interna. Sí, la idea, lo bueno es eso, lo bueno es que tengan clara la idea, porque eso es lo más importante. Como les dije, muchas veces uno construye la red bueno, primero se da cuenta que el problema se puede resolver con flujo. Muchas veces los problemas de flujo ni siquiera hablan de grafos, ni siquiera hablan de grafos, o sea, para que lo tengan en cuenta. A veces son problemas, no sé, que hablan de números, de cosas de teoría de números, y ahí hay un flujo, o hay problemas que le dan a uno. Yo les iba a explicar uno así, pero no alcancé. Uy, no, esto sí tengo que explicarlo. Bueno, hay problemas que le dan a uno tableros, y, y hay que hacer cosas en los tableros. Bueno, ¿se acuerdan el DP que les expliqué antes? Bueno, eso es una clase de problemas de tableros. Hay otra clase de problemas de tableros que se resuelven es con flujo. No me pregunten ahorita cómo. Eh, el caso es que, o sea, ese es el problema. Lo importante es
uno agarrar esto y decir, bueno, ¿cómo lo puedo yo modelar como un grafo? Tal que cumpla las condiciones que me pide el problema, o sea, como que las capacidades las tengo que poner de tal forma que me cumplan condiciones, el costo también, etcétera. Una vez ya uno tiene esta vaina, pues uno va acá y agarra esto así, le da control C y lo pega en el código y listo. Entonces, pues básicamente uno siempre hace eso. O sea, yo no es que no, si no entiende este algoritmo, que es lo que hacía esta línea acá, entonces no lo copio y lo pego, no, no. Entonces, es bueno que tengan clara la idea. Es lo más importante. Una cosa que se me olvidó explicar y es prácticamente desde el inicio, es que hay un problema aparte. Bueno, hasta acá dejamos lo del costo mínimo. Ya eso, ya terminamos con eso. Y bueno, aquí borramos los costos. Pues, listo, ya igual ya casi va a acabar. Solo es una cosita que se me olvidó decir. Después la miras y algo. Chaito, se va. Bueno, lo que se me olvidó es que hay otro problema, que es que le dicen a uno como, em, le dan a uno un nodito especial, un nodo especial y otro nodo especial. Y yo tengo que decir cuál es la mínima cantidad de aristas que yo tengo que eliminar, tal que ambos nodos queden separados. Yo no pueda ir desde este nodo hacia acá. No pueda ir. Entonces, ese problema se conoce como el problema del min cut. Min cut. Sí, el corte mínimo. Y bueno, no lo voy a explicar todo así tan detallado porque no me acuerdo mucho y ya el tiempo se acabó hace rato. Y bueno, lo que pasa es que cuando uno separa estos dos nodos y yo no puedo llegar de acá a acá, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ya no hay caminos de aumento, ¿no? Ya no puedo enviar más flujo. Entonces, eh, el problema del min cut, que es el de contar el mínimo número de aristas que tengo que quitar para separar estos dos nodos, eh, se, es equivalente al problema de buscar el flujo máximo, por alguna razón. Los problemas, los dos son equivalentes, son iguales. Cuando yo calculo el flujo máximo, las aristas que estoy saturando, eh, bueno, no que esté saturando, sino las aristas, em, o sí, las que estoy saturando, no recuerdo. Creo que sí, creo que las aristas que estoy saturando son las aristas que yo debo quitar para la mínima cantidad de aristas que yo debo quitar para separar a esos dos nodos, porque en teoría son las aristas que estoy utilizando para enviar flujo y el resto de aristas ya así estén ahí, yo no puedo mandar más flujo por ahí, yo no puedo tener un nuevo camino de aumento. ¿Sí? Entonces, hay problemitas en los que hay que pensar el problema es como min cut en vez de max flow, pero como estas cosas son iguales, pues uno lo que hace es lanzar el algoritmo de max flow sobre el grafo, sobre la red, y pues eso le da la respuesta del problema del min cut. Es otra cosita que se me olvidó. Listo. Bueno, muchachos, yo creo que... Ah, bueno, voy a dejarles un problema para que piensen y se quemen las pestañas. Yo desde cero. Digamos que yo tengo... eh, a ver, vamos a pensarlo. Tengo... No sé... tengo aplicaciones, no sé, es lo primero que me ocurre. Tengo aplicaciones
y tengo servidores. ¿Listo? Entonces tengo ahí ambas cosas. Y yo tengo que alojar las aplicaciones o guardar las aplicaciones en algún servidor. Entonces digamos que esta aplicación la puedo guardar en este servidor o en este servidor. Esta la puedo guardar en este servidor o en este servidor. Pero digamos en este. Esta solo la puedo guardar en este servidor y esta la puedo guardar o en este servidor de allá o en este de acá. ¿Listo? Y entonces, a ver, digamos que yo tengo una cantidad. Entonces, acá yo tengo 3 de estas aplicaciones, 2 de esta, una de esta y una de esta. Y cada servidor permite alojar una cantidad de aplicaciones. Entonces, este puede alojar 2, este puede alojar, bueno, una, puede alojar una, este puede alojar una, se puede alojar 2, se puede alojar una y se puede alojar 2. ¿Listo? Entonces, yo quiero saber cuál es la mayor cantidad de aplicaciones que puedo tener alojadas en esos servidores. ¿Listo? Ese es el problema. Una variante del problema es que alojar una aplicación en determinado servidor me implique tener que pagarle a alguien para que, bueno, agarre esta aplicación y se vaya hasta el servidor y haga el trabajo, y entonces cada asignación tenga un costo diferente. Entonces, alojar esta aplicación en este servidor cuesta tanto. Alojar esta aplicación en este servidor cuesta tanto. Alojar esta en este cuesta tanto y así. ¿Listo? Esa es otra variante. Van 2. Y la tercera variante es que yo solamente tenga una aplicación de cada una y que yo solo tenga y que el servidor solo permita una aplicación. ¿Sí? O sea, tengo una y tengo que alojarla en alguno de estos que pueda. Y ya esa aplicación no la puedo alojar en ningún otro lado y este servidor ya no recibe más aplicaciones. ¿Listo? Son 3 variantes. Ojalá no se les olviden. Si se les olvidan, pues ahí está el video. Después lo sube Chris. Gracias, Chris. Y piénsenlas. O sea, piensen cómo modelar el grafo. Bueno, acá el grafo, pues ya básicamente el problema ya es un grafo. Entonces, bueno, acá ya lo modelamos porque dijimos, bueno, listo, los nodos de la izquierda son aplicaciones, los nodos de la derecha son servidores, y voy a poner una lista de un nodo de la izquierda hacia la derecha si esa aplicación se puede alojar en ese servidor. Y bueno, entonces ya está medio modelado, pero hay que modelarlo ahora y pensarlo como una red de flujo. ¿Listo? Las 3 variantes. Entonces piénsenlas y con eso practican. Porque problemas, como les digo, no alcancé a buscar. Y no sé si me dé el tiempo porque estoy bastante atareado con la interna. De pronto consiga uno, ¿sí? Y lo subo. Si no, entonces piensen estos que ya con esos 3 problemitas ya como que agarran lo básico que tienen que tener para modelar las redes de flujo y pues pensar como los problemas con flujo. ¿Listo, muchachos? Ya puedo dejar de grabar. Listo.